cómo interpretar correctamente la Biblia. Porque no basta decir que la Biblia es inspirada, también necesitamos aprender a leerla con fidelidad. Y aquí veremos principios sencillos pero profundamente importantes para no torcer el mensaje de la palabra. El primer principio es este: la Biblia se aplica a sí misma. Voy a decirlo de nuevo. El primer principio es este: la Biblia se explica a sí misma. Eso significa que no debemos construir una enseñanza solamente con un versículo aislado, sino leer cada texto a la luz del conjunto de la revelación bíblica. Muchas personas y muchas confesiones nacen cuando alguien toma una frase sola y la separa del resto de las escrituras. Jesús, en el camino a Emaús, no usó un solo texto aislado. Reunió el testimonio de Moisés y de los profetas para explicar quién era Él. Eso nos enseña que el centro de la Biblia es Cristo y que la mejor manera de entenderla es dejar que la misma Escritura hable con toda su voz. Pablo, en Romanos 3, encadena varios textos del Antiguo Testamento para demostrar la realidad del pecado humano. La doctrina bíblica se fortalece cuando nace del conjunto del testimonio, no en una frase suelta. Hebreos interpreta a Cristo a partir de varios textos del Antiguo Testamento. Eso muestra que el Nuevo Testamento no cancela el Antiguo, lo ilumina y lo lleva a su plenitud. Los 4 evangelios también presentan un énfasis distintos, pero no se contradicen, más bien se complementan y juntos nos entregan una visión más rica y más completa de Jesús. B. Hay que respetar también el contexto histórico. El segundo principio es este: hay que respetar el contexto histórico. Antes de preguntarnos qué significa un texto para nosotros, lo primero que debemos preguntarnos es ¿qué significó para los primeros oyentes? Importa el autor, la ocasión, la audiencia, el problema y la situación histórica. Pondremos algunos ejemplos. Jonás y Nínive. Jonás anuncia el juicio sobre Nínive, pero el contexto muestra que el anuncio buscaba producir arrepentimiento. Sin contexto, uno podría malinterpretar incluso el sentido de la profecía. Otro ejemplo, el de Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 fue dado a exiliados en Babilonia. Sí, tiene valor para nosotros, pero primero fue una palabra real para un pueblo real en una crisis real. Otro ejemplo, Corinto. En 1 Corintios 11, Pablo no está corrigiendo un rito vacío solamente. Está corrigiendo abusos concretos y desigualdades reales dentro de la iglesia de Corinto. Y el contexto cambia la forma en que escuchamos el texto cuando él habla sobre cómo debe hacerse en la cena del Señor. Otro ejemplo es la Odisea, porque el mensaje de la Odisea golpea con más fuerza cuando entendemos el trasfondo de la ciudad y cómo el agua llegaba tibia a la ciudad, su riqueza, la venta del colirio para los ojos que habían en su ciudad. Entonces el contexto histórico no debilita el texto, sino que lo ilumina mejor. C. Hay que respetar el género literario. El tercer principio es: hay que respetar el género literario. No se lee igual un salmo, una parábola, una carta o un texto apocalíptico. La pregunta no es solo qué dice, sino cómo se dice. Un ejemplo, una poesía de salmos. Cuando un salmo dice que los montes cantan y los ríos baten las manos, no está haciendo geografía literal. Está usando poesía para comunicar una verdad espiritual. Otro ejemplo, las parábolas. Las parábolas que Jesús no deben convertirse en alegorías exageradas y en que cada cosa que se menciona de una parábola debe darse su significado y buscar una doctrina o hacer una doctrina a partir de una parábola. Hay que captar el punto central del relato.
Otro ejemplo, Apocalipsis. Apocalipsis habla con símbolos, imágenes y lenguaje apocalíptico. Si uno lo lee como si fuera una crónica literal en cada detalle, puede perder justamente su intención. Y el último ejemplo, Proverbios. Los proverbios expresan principios generales de sabiduría, no promesas mecánicas que se cumplen de una misma manera en todos los casos. El género literario nos protege de errores innecesarios. Otra cosa, el estudio de las palabras ayuda mucho. El cuarto principio es el estudio de las palabras, que nos puede ayudar mucho porque las palabras tienen matices, repeticiones, campos de significado y diferentes usos según el contexto. Por eso no basta con leer rápido, hay que también observar. Vamos a poner 4 ejemplos. El ángel del Señor. La expresión ángel del Señor no siempre funciona exactamente de la misma manera. El contexto ayuda a decidir si se trata de un mensajero creado o de una manifestación divina. Otro ejemplo, Elef. La palabra o el término hebreo Elef puede tener más de un matiz. Eso nos recuerda que una sola palabra mal entendida puede afectar toda una interpretación. Otro ejemplo, el concepto para siempre. También expresiones aparentemente simples como para siempre deben leerse con atención. El contexto determina su alcance, si se refiere a Dios como eterno o para siempre como un futuro indeterminado. Y el último ejemplo es el vocabulario en hebreos. En hebreos, palabras como santuario, velo, camino, tiene un gran sentido teológico. Una palabra bíblica bien entendida puede abrir todo un pasaje. Hay que buscar un sentido teológico. El quinto principio es buscar el sentido teológico del texto. No basta con preguntar qué pasó, también hay que preguntar qué revela esto acerca de Dios, del pecado, de Cristo y de la salvación. 4 ejemplos. Hebreos del 8 al 10. Hebreos no se escribió para despertar curiosidad ritual, sino para exaltar el sacerdocio superior de Cristo. El sentido teológico nos lleva al corazón del pasaje. Daniel 2. En este capítulo no es solamente historia anticipada, es una proclamación de la soberanía de Dios sobre los reinos humanos. Otro ejemplo, Génesis 22. Génesis 22 no solamente nos narra una prueba que se le hace a Abraham, revela al Dios que provee sustituto y anticipa la lógica redentora del Evangelio. Y otro ejemplo, el del Éxodo. El Éxodo no es solamente una liberación política, es una manifestación del Dios que redime a su pueblo y lo hace suyo. Se necesita también humildad espiritual. El sexto principio es absolutamente clave. Se necesita humildad espiritual. No basta una mente preparada, se necesita un corazón rendido. Muchas veces el problema no está en que el texto sea oscuro, sino que el corazón humano es orgulloso. Aquí vamos a colocar 4 ejemplos. No forzar el texto. Sin humildad uno obliga al texto a decir lo que ya decidió creer. Eso no es interpretar la Biblia, eso es usarla. Otro ejemplo, no leer selectivamente. Sin humildad elegimos solamente los textos que nos convienen y dejamos de escuchar el resto, y así terminamos armando una Biblia a nuestra medida. Otro ejemplo, no rechazar nueva luz. La humildad también es necesaria para recibir corrección y nueva luz cuando las escrituras nos confrontan. Otro ejemplo, no reemplazar la autoridad. Cuando falta humildad, el intérprete se vuelve juez del texto en vez de discípulos de la palabra. Cuidado con las traducciones y también con las paráfrasis. El séptimo principio es este. Hay que tener cuidado con las traducciones y las paráfrasis de la Biblia. Las traducciones son valiosas y necesarias, pero no todas tienen
el mismo nivel de precisión. Por eso, para estudiar con seriedad conviene comparar. 4 ejemplos. Comparar versiones. Comparar versiones ayudan a captar mejor matices y a ver cómo un texto puede expresarse de una manera más literal o más dinámica. Otro ejemplo, una decisión del traductor. Toda traducción incluye decisiones interpretativas. Por eso comparar no es desconfiar de la Biblia, sino es escucharla con más atención. Otro ejemplo, paráfrasis. Las paráfrasis son versiones de la Biblia, pero con una interpretación. Entonces pueden ayudar devocionalmente, pero no es para hacer una base doctrinal segura. Tiene su objetivo como devocional. Y las notas de texto, ¿qué podremos decir? Estas nos pueden ayudar y nos pueden orientar, pero la nota no es inspirada. La autoridad sigue siendo en el texto bíblico. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Este ejercicio práctico lo vamos a sacar de Lucas 1, del 1 al 4. ¿Ya? Entonces aquí vamos a aterrizar esto que hemos hablado. Tomaremos este texto, que parece sencillo, casi solamente una introducción, y veremos cómo se ilumina cuando aplicamos estas reglas de interpretación. Por ejemplo, a primera vista Lucas 1, del 1 al 4, parece solamente una introducción, pero el observador mejor nota que hay palabras importantes como investigador, ordenadamente, testigos presenciales, certeza. Ya desde ahí entendemos que Lucas quiere transmitir confianza. ¿Qué otra cosa? Cuando aplicamos contexto, palabras claves y propósito teológico, descubrimos algo muy hermoso, que la inspiración no solo es en sueños o visiones, sino que también guió a un investigador seriamente. La fe cristiana no descansa solamente en rumores piadosos o solamente en la emoción, sino en un testimonio confiable y en evidencias. Vamos también a plantear un método devocional y práctico para leer la Biblia y hacerla muy práctica en nuestra vida. ¿Cómo estudiar la Biblia en forma significativa? Después de ver estos principios y surgen preguntas prácticas. ¿Cómo puede un creyente común estudiar la Biblia cada día de una manera significativa? Y la respuesta se resume en 4 pasos muy sencillos. Lee. Primero, tienes que leer con calma, leer más de una vez, observar repeticiones de los verbos, de los personajes, de los contrastes. La observación atenta es el primer acto de reverencia delante del texto. Luego de eso, piensa. Pregúntate, ¿qué quiso decir primero el pasaje? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué género tiene? ¿Qué palabras son claves? ¿Qué revela acerca de Dios? ¿Qué es lo que te queda más impresionado en tu mente? Pensar bíblicamente es dejar que el texto organice nuestras preguntas. Ora después. Pide con humildad, claridad, limpieza de prejuicios y un corazón enseñable. Porque la oración no reemplaza el estudio, pero lo convierte en un encuentro con Dios. Y cuarto, actúa. La meta no es solamente saber más, sino obedecer mejor. La Biblia se comprende con más profundidad cuando se la vive. Entonces, como conclusión, llegamos ahora al cierre. La Biblia debe ser leída con reverencia, interpretada con fidelidad y también vivida con obediencia. Dios habló, su Espíritu inspiró y Él mismo también nos ilumina. Por eso, hermanos, el llamado final es sencillo, pero urgente. Volvamos a la palabra, leámosla, pensemos en ella, oremos. Cuando la leamos, vivámosla. Que Dios te bendiga.